Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Celebramos hoy, viernes 17 de noviembre, la memoria de Santa Isabel de Hungría. Isabel nació en 1207 como hija del rey Andrés II de Hungría y su esposa Gertrudis de Merania. Su madre era hermana de la religiosa que posteriormente será conocida como Santa Eduviges. Santa Isabel creció en la corte húngara junto a sus otros hermanos. Isabel se casó con el rey Luis de Turingia y, según los registros y leyendas, el matrimonio estuvo caracterizado por un amor correspondido y lleno de felicidad. A su esposo, el rey Luis, no le preocupaba demasiado el reparto de su riqueza entre los pobres que Isabel solía llevar a cabo, ya que creía que la labor caritativa de su esposa le traería una recompensa eterna. Cuando Turingia se vio asolada por inundaciones, hambre y una plaga, Isabel repartió limosnas por todo su territorio, incluso dando vestidos y adornos de la corte a los pobres. Debajo del castillo de Waldburgo hizo construir un hospital con 28 camas y visitaba todos los días a los enfermos para atenderlos ella misma. Isabel murió en 1231 debido al agotamiento físico o a una enfermedad, cuando contaba tan solo con 24 años de edad. Fue canonizada por el Papa Gregorio IX en 1235. El día de Pentecostés, 28 de mayo del año 1235, durante la ceremonia de canonización de Santa Isabel, se la llamó la mujer más grande de la Edad Media alemana. Su cuerpo se colocó sobre un magnífico altar dorado, que hoy todavía puede ser visitado. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros. Estamos terminando este año litúrgico 2017, ciclo A,
Y estas lecturas de estos días son un aviso para que siempre estemos preparados, vigilantes, mirando con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios. El texto de hoy está enmarcado en la discusión que tiene Jesús con el grupo de los fariseos. Estos le preguntaban a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios. Esta pregunta se sustenta en la esperanza mesiánica que tenían los judíos. Como decíamos ayer, ellos esperaban a un Mesías que llegaría investido de todo poder y que liberaría al pueblo de toda opresión, sobre todo en ese momento que el pueblo judío vivía bajo el dominio de los romanos. Por eso ellos no podían aceptar que en Jesús se estuviera haciendo presente el reino de Dios, este reino que es reino de amor, de paz, de justicia, de libertad. Entonces Jesús les pone de ejemplo a Noé y a Lot, ya que en su tiempo la gente vivía solamente atendiendo a sus intereses personales de manera egoísta, sin pensar en Dios y en sus hermanos. Ayer Jesús nos anunciaba que el día de su retorno es impredecible y hoy refuerza su afirmación comparando su venida con el diluvio en tiempos de Noé y con el castigo de Sodoma. El diluvio llegó y sorprendió a la mayoría de las personas, muy entretenidas, ocupados todos en sus vidas, distraídos en sus comidas, ensimismados en sus fiestas. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. El fuego que cayó sobre Sodoma encontró a sus habitantes muy ocupados también en sus proyectos. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. No estaban preparados porque estaban distraídos. Llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Dice Jesús, así sucederá al final de los tiempos. ¿Dónde? Donde está el cadáver se reunirán los buitres, es decir, en cualquier sitio donde estemos. Cuando Jesús vuelva, así será, donde estemos. Allí será el encuentro definitivo con el juicio de Dios. Por eso debemos de estar siempre preparados. Al escuchar el pasaje de hoy, nos quedamos fríos. ¿Es este un cuento de terror que nos narra el Señor para meternos miedo? ¿Es que quiere que entremos en pánico y, como dicen algunos, teniéndole miedo a Dios o al castigo divino, le sigamos? Por supuesto que no. Jesús no se apega a nuestro libreto. Él no piensa como nosotros. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos y sus ideas fluyen por otro camino que es el camino correcto. Somos nosotros quienes debemos de aprender a comprender y a hablar el lenguaje de Dios, y solo lo haremos en la medida en que profundicemos en su palabra y nos dejemos conducir y llenar del Espíritu Santo. Sería muy triste que estando frente a Dios
tuviéramos que lamentarnos de haber perdido el tiempo al comprobar que los criterios de Cristo eran muy diferentes a los de este mundo. Quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Seríamos terriblemente imprudentes si nos pasáramos la vida distraídos, jugándonos la vida y la salvación eterna, malgastando nuestra única oportunidad, como si nosotros mismos fuéramos los amos de nuestra existencia. Somos criaturas y nada más. Seamos inteligentes y sabios, manteniéndonos firmes y fieles en la doctrina de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El texto de hoy no es un cuento de terror, es más bien una dulce advertencia que nos hace a todos el Señor Jesús. En tiempo de Noé, en tiempo de Lot, lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se revelará. El final bien puede ser en este tiempo, aquí en nuestro tiempo, en un fin de semana, o quizás en el invierno o en el verano, o durante el trabajo, o ahora en plenas vacaciones, mientras dormimos o cuando estemos festejando. No sabemos cuándo será. Por eso debemos, como el siervo de aquella parábola, estar atentos, dispuestos, despiertos y vigilantes. Esta vida que Dios nos ha dado es una sola oportunidad, y cada día que pasa se nos merma el tiempo y disminuyen nuestras fuerzas. Quien quiera conservar egoístamente su propia vida, cuidarla para sí, tomarla para sí, al final la perderá. Quien entregue su vida viviendo por Jesús, en Jesús, y haciendo vida su evangelio, la ganará. El que aprenda a amar y servir como Jesús nos amó y nos sirvió, encontrará el sentido verdadero de la vida. Solo el amor insondable de Jesucristo, que se perdió a sí mismo por amarnos a nosotros, hace posible que nosotros también nos atrevamos a perdernos a nosotros mismos por causa del reino de Dios. Esto es lo que el Señor quiere comunicarnos hoy. No es un cuento de terror. No quiere que nos llenemos de pánico y miedo. Jesús solo quiere recordarnos que la vida es breve y que nuestra estancia aquí es pasajera, caduca. Quiere que recordemos que estamos de paso. De nada nos sirve todo el saber del mundo, todos los títulos, el éxito, el dinero y los bienes, si no aprendemos a vivir así, muriendo a nosotros mismos cada día para vivir en Cristo Jesús. De nada nos vale todo lo que somos y todo lo que tenemos, si no alcanzamos nunca a comprender que es en Dios en quien lo encontramos todo. Quien aprende a vivir en el amor del Señor y lucha cada día por no perder nunca este amor, ha encontrado el tesoro. Y todo lo demás será valioso en la medida en que ayude a conservar la fe y vivir en gracia. Muchas personas viven angustiadas preguntando cómo y cuándo será el juicio final. Y yo me respondo en mi interior, ¿qué más da saberlo? ¿Para qué queremos saberlo si ni siquiera estamos preparados? Preparémonos primero. Jesús nos está exhortando a la vigilancia.
a que no descuidemos lo más importante de nuestra vida, que es alcanzar la vida eterna. Tenemos que prestar atención. No podemos vivir absorbidos, distraídos, despreocupados, consumidos por el mundo, porque cada día que pasa cuenta. Comer, pasear, comprar, casarse, vender, sembrar, construir, son nuestras ocupaciones muy lógicas, muy humanas, muy importantes y muy normales, claro que sí, pero no lo son todo. Debemos de vivir conscientes. Para todos un día habrá un final. Y uno a uno seremos presentados delante de nuestro Creador. Jesús nos recuerda que no somos los dueños de nuestras vidas, solo somos administradores. No olvidemos que estamos aquí de paso. No nos preocupemos tanto de asegurarnos el bienestar, el placer y la comodidad pasajeros, porque todo eso se queda. Ocupémonos y preocupémonos más bien por atesorar en el cielo y por asegurarnos la vida eterna. Jesús amorosamente nos recuerda hoy que en el modo de plantearnos nuestras actividades cotidianas, de ir entregando la vida, seremos hallados dignos o no del reino de Dios. A uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. En resumen, la salvación, hermanos y hermanas, como tantas veces nos lo repite San Lucas en su Evangelio, nos la jugamos hoy. Tomemos conciencia, vivamos el Evangelio y hagamos que cada día cuente. Solo así seremos hallados dignos de ser partícipes del reino de Dios. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.